cuanto a los grupos que se asentaron anteriormente, conocemos a los pastos, los quillacingas, la tradición tumaco-tolita. Se caracteriza mucho por el trabajo que hubo en cuanto a la destreza manual, en el uso de lo que es la cerámica y también la orfebrería, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar una gran variedad de arte prehispánico que sobresale bastante de Colombia. Bueno, también hay entre los hechos bastante importantes, conocemos como la Navidad Negra, ¿cierto? Que sabemos que mientras Bolívar tiene una imagen en toda Colombia, aquí pasa lo contrario, ¿cierto? Otro es los clavijos también, ¿no? Cómo se mueren estas personas, creo que son las encargadas de cobrar los impuestos desde España, y son sacrificadas aquí en una de las plazas, creo que es Rumipamba. Bueno, ese es como de los hechos. ¿Cómo vemos ahorita la ciudad? En una transformación constante. Nosotros ya somos como el resultado de una hibridación cultural, ¿cierto? Donde ya tenemos parte de indígenas, parte europea, la parte de las mediaciones, también la parte afro, no nos podemos también olvidar, ¿no? La parte afro que es tan importante para nosotros, gracias al intercambio, al mestizaje, a todo este entramado, ¿cierto? ¿Y cómo miramos esto? Gracias a las mediaciones va a ser, yo creo que la parte de la cultura va a haber como una expansión bastante fuerte. Se pueden perder, digamos, ciertos aspectos que nos caracterizan o se pueden resaltar. Entonces, lo que sí se puede esperar a futuro, la transformación constante de nuestra cultura, de nuestro espacio e incluso de nuestra forma de comportarnos. Resumir la historia de paso en acontecimientos es un poco complejo, pero pues podríamos como que sintetizar un poco estableciendo primero la fundación de la ciudad, que no hay una fecha exacta, pero se establece que fue entre 1535 al 42 aproximadamente. No tenemos un acta de fundación, por ende no tenemos un fundador, hay 3 posibles fundadores, lo que implica que desde el inicio de la construcción de la ciudad nos falta esa figura del fundador. Las tradiciones culturales empiezan a cambian continuamente, entonces podemos decir que entre el pasado y el presente hay un cambio fundamental, y yo lo atribuiría entre otras cosas al proceso de globalización. Entonces hasta los años 1920-30 Pasto era una ciudad supremamente católica y conservadora. Con el auge de la parte económica, con el auge de los movimientos económicos de la época, se empezó a ver un poco este proceso, pero un eje fundamental fueron los movimientos ciudadanos, movimientos estudiantiles de los 70 en adelante, y desde los 90 en adelante todo el proceso de globalización. Las tradiciones han permanecido en la forma de la idiosincrasia, un poco en el lenguaje que manejamos nosotros, en las palabras de nuestra región, pero nuestra identidad actual es una identidad fluctuante entre lo regional, lo local regional y pues el contexto de globalización en el cual vivimos. Entonces se puede decir como a grandes rasgos que hay una diferencia muy grande entre la forma de pensar actual y la de nuestro pasado, y que no es un fenómeno netamente de la región, sino es un fenómeno pues global. Bueno, en relación a la parte urbanística hay un cambio pues muy tangencial entre cómo se vivía antes y cómo se vive ahora, producto de relaciones sociales y relaciones de la forma en que concebían la familia, el Estado, la religión, cómo se concebía toda la estructura social de la región. Entonces antes las casas eran, pues no se puede hablar de todas las casas, pero si nos ponemos a pensar de las familias adineradas, de las familias élites de la ciudad, de las familias burguesas, las casas eran casonas grandes, porque las familias eran supremamente grandes, dado que el eje fundamental de la familia era bueno, digámoslo así, que las familias sean supremamente extensas. Actualmente, teniendo en cuenta que hay una recesión económica, teniendo en cuenta que estamos en lo que el sociólogo Bauman llama modernidad líquida, los lazos familiares son más frágiles, lo que hace que no sea un eje fundamental tener espacios grandes. Entonces ustedes se dan cuenta que ahora las familias son pequeñas, muy pocas personas de las últimas generaciones quieren tener hijos, por ende eso implica que los espacios empiezan a ser más estrechos, más cortos, más pequeños, y pues tiene que ver mucho también con la gentrificación de la ciudad, con el aumento de la población y con lo caro que es, con el costo tan alto de la vida actualmente. Entonces eso implica que sea más difícil tener una casa grande.